Hola, soy el profesor Eric Matthews, docente y analista en economía y finanzas, y esto es ¿Cómo evaluar tu situación financiera con gafas de crisis? El colapso del 2026. El sistema financiero global se encuentra en un punto crítico que podría desencadenar un colapso significativo hacia 2026, según un análisis detallado de 3 vulnerabilidades fundamentales que amenazan nuestros ahorros y seguridad financiera. Este análisis profundo revela las grietas sistémicas que podrían determinar el futuro de nuestras finanzas personales y colectivas. La primera grieta crucial se centra en el deterioro del dólar como pilar del sistema financiero mundial. Durante décadas, esta moneda ha funcionado como el ancla de la economía global, no por ser perfecta, sino por la ausencia de alternativas viables. Sin embargo, su transformación en una herramienta política y militar, junto con una emisión monetaria descontrolada y déficits crónicos, ha erosionado severamente su estabilidad. Lo preocupante es que un colapso del dólar no sería un evento aislado. Arrastraría consigo a otras monedas debido a la interconexión del sistema financiero global, donde las deudas, el comercio internacional y las reservas bancarias están predominantemente denominadas en dólares. Esta dependencia sistémica del dólar significa que cuando la moneda estadounidense se devalúa, los países se ven forzados a imprimir más moneda local para mantener la paridad, generando un ciclo de asfixia monetaria que afecta a todas las economías interconectadas. La segunda vulnerabilidad crítica reside en el sistema de jubilación, que se ha convertido en una trampa moderna. La promesa de una jubilación segura, basada en el trabajo duro y el ahorro sistemático, se está desmoronando debido a cambios demográficos fundamentales. La transformación de la pirámide poblacional en un cilindro, combinada con menor natalidad, mayor longevidad y creciente deuda pública, está ejerciendo una presión insostenible sobre los sistemas de pensiones. La inflación actúa como un impuesto silencioso que erosiona el poder adquisitivo de las pensiones. Cuando éstas aumentan un 3%, mientras el costo de vida sube un 10%, se produce un empobrecimiento efectivo y legal de los jubilados. Este desequilibrio estructural en los sistemas de pensiones no es un fallo accidental, sino el resultado predecible de un diseño que no contempló los cambios demográficos y económicos actuales. La tercera grieta requiere una evaluación honesta de nuestra supervivencia financiera. Es crucial realizar una auditoría personal que examine la resistencia, no solo el rendimiento, de nuestros activos. Esto implica cuestionarnos: ¿qué proporción de nuestro patrimonio está en moneda fiat? ¿Nuestros ingresos pueden adaptarse a la inflación? ¿Poseemos activos que no puedan ser impresos? ¿Cómo afectaría la inflación a nuestras deudas? Esta auditoría debe ser brutalmente honesta y considerar no solo los números en papel, sino la capacidad real de nuestros activos para mantener valor en escenarios de crisis. En escenarios de crisis financiera severa, la supervivencia no depende de la inteligencia, sino del posicionamiento estratégico. Una devaluación del 30% en el dólar tendría implicaciones devastadoras para quienes no estén adecuadamente preparados. El colapso financiero no suele anunciarse con advertencias claras. Se desarrolla gradualmente hasta que es demasiado tarde para reaccionar. La clave está en identificar y fortalecer aquellos activos que mantengan su valor intrínseco independientemente de las fluctuaciones monetarias. La realidad es que nadie rescatará nuestro poder adquisitivo. Los estados no pueden cumplir promesas financieras insostenibles, y la jubilación
debe considerarse una estrategia integral, no simplemente una fecha en el calendario. Este análisis no busca generar miedo, sino promover responsabilidad financiera y comprensión de los riesgos sistémicos. La preparación anticipada y la diversificación de activos son fundamentales para la supervivencia financiera. Para protegerse, es fundamental diversificar más allá de las monedas fiduciarias y desarrollar fuentes de ingresos adaptables a la inflación. Los activos con escasez real, aquellos que no pueden ser impresos a voluntad, cobran especial importancia en este contexto. La deuda debe evaluarse cuidadosamente, distinguiendo entre aquella que se diluye con la inflación y la que puede volverse insostenible. Es crucial entender que algunas deudas pueden convertirse en herramientas de supervivencia financiera, mientras que otras pueden transformarse en cargas insoportables durante una crisis. El sistema actual de moneda fiat y jubilación tradicional presenta vulnerabilidades fundamentales que podrían manifestarse dramáticamente hacia 2026. La preparación no es opcional, es una necesidad para quienes deseen preservar su riqueza y seguridad financiera en un entorno cada vez más inestable. La incomodidad que genera este análisis debe servir como catalizador para la acción preventiva, no para la parálisis. La supervivencia financiera, en tiempos de crisis, requiere una comprensión profunda de cómo funcionan realmente los sistemas monetarios y de jubilación, más allá de las promesas y garantías oficiales. Es esencial desarrollar estrategias que protejan nuestro patrimonio contra la devaluación monetaria y la erosión inflacionaria del poder adquisitivo. Esto incluye la inversión en activos tangibles con valor intrínseco, la diversificación internacional de inversiones y la construcción de fuentes de ingresos resistentes a la inflación. El mensaje final es claro. El sistema financiero actual presenta vulnerabilidades estructurales que podrían manifestarse dramáticamente en los próximos años. La preparación anticipada, la diversificación estratégica y la comprensión profunda de los riesgos sistémicos son elementos cruciales para la supervivencia financiera en tiempos de crisis. No se trata de predecir el futuro con exactitud, sino de estar preparados para múltiples escenarios posibles y proteger nuestro patrimonio de manera efectiva. Si este mensaje te incomodó, es buena señal. Únete a la comunidad. Suscríbete. En un mundo de cifras y de decisiones, se abre ante nosotros un mar de opciones. Con cada lección